La anemia megaloblástica es un tipo, digamos, ¿no? Está en relación a las drogas que pueden causar la gamma-procitosis, está incluida la hidroxiuria, la atropina, ahora que se usa bastante quimioterapia. Y el otro camino es que con deficiencia de B12 y la homocisteína. En ambos la médula es normal, ¿no? Digamos que ocurre. Una de ellas es anormal. La nutrición es causada, que la única causa, digamos, como por ejemplo, que tengamos una macrocítica moderada con un volumen corpuscular. ¿Se acuerdan? Ayer creo que han hecho clase de volumen corpuscular. ¿Se acuerdan? Sí, bueno, generalidades. Nada no ha hecho tamaño de los glóbulos rojos. ¿Colorado hoy día? ¿Hoy día se farmacéutica o hoy día se? Ya, bueno, en este caso es macrocíclica porque ¿quién se acuerda? ¿Te acuerdas? ¿De cuánto es? Mañana sí. De 80 a 100. Ah, de 80 a 100. Claro, ya. Entonces, eso es lo que, de 80 a 100, si tenemos más de 100, hablamos que es moderadamente macrocíclica hasta 110 y marcadamente mayor de 110, ¿no? Entonces dice que vamos a encontrar macrocitos y target set y reticulocitos también aumentados, ¿no? Y hay que considerar que se trate de una hemólisis, el uso excesivo de alcohol o una enfermedad hepática. ¿Ya? También hablan de cuando hay macrocitos, o sea, células macrocíticas u ovalocitos, anisocitosis o pseudopegia, que también es una anomalía no nuclear cuando existe esa moderada macrocitosis que de 100 a 110. Y embarcada con macrocitos encontramos en el caso de las mielodisplasias y otras enfermedades de la médula. ¿No? O sea, recuerden, mayor de 110 va para mielodisplasias, ¿no? En ambos casos que es anormal, cuando hay anormalidad de alguna de esas homocisteína, vitamina B12, tenemos que chequear el suero, pues, ¿no? Cuando es normal, hay que chequear el folato, que no está ahí listo, ¿no? Cuando está incrementado hay que considerar que la vitamina B12 está deficiente. O sea, cuando encontramos el tamaño grande y vemos que hay que dosar B12. El concepto dice son anemias regenerativas, macrocíticas, cuyo volumen corpuscular es mayor de 100, debido a la síntesis defectuosa del ADN en los eritroblastos, por déficit de vitamina B12, ácido fólico o interferencia en su metabolismo. Para eso que hablamos de las drogas, ¿no? La anemia es la manifestación más llamativa, pero toda la hematopoiesis se ve afectada, ¿no? Porque recuerden que tanto el hierro como la deficiencia de B12 se va a ver alterada el ser. Así podemos hablar de pseudomacrocitosis cuando hay agregados eritrocitarios, pila de monedas apiladas, que le llamamos por el alcoholismo. Hay una hipergamaglobulinemia también, y cuando hay aglutininas aumentadas. Ya más adelante verán cuándo hay aglutininas aumentadas, cuándo hay hipergamaglobulinemia, conforme vamos desarrollando la especificidad, ¿no? Y también cuando hay hiperglicemia grave, o sea, un diabético que esté en coma diabético, vamos a tener pseudomacrocitosis. Cuando también la muestra que tomamos tiene un exceso de LTA, que es el anticoagulante, también podemos encontrar pseudomacrocitosis. Cuando hay hiperleucocitosis también, o cuando la muestra está guardada, ¿no? O envejecida. Entonces vamos a encontrar macrocitosis sin megaloblastosis, cuando hay alcoholismo, cuando hay un síndrome megalodisplásico, cuando hay hiperreticulocitosis, cuando hay hepatopatía crónica, hipotiroidismo, que ya han hecho ustedes el capítulo de hipotiroidismo, aplasia medular, ocasionalmente, porque usualmente en aplasia casi no hay muchos cambios en el tamaño de la célula. Cuando hay EPOC, cuando hay tabaquismo, en el embarazo, en el recién nacido, en ancianos, y puede también ser una condición benigna familiar, ¿no? Y hay sin causa aparente un 8%. Entonces, los trastornos en la síntesis de ADN que conducen a la megaloblastosis son producidos esencialmente por la carencia de folatos, cuyos metabolitos activos actúan como oradores de metilos en diversas reacciones.
La vitamina B12 interviene en algunos de estos pasos como cofactor, de ahí que su carencia conduzca al mismo resultado. Alimentos en los cuales se encuentra el ácido fólico, vegetales y animales, sobre todo hígado y riñones. Principales reacciones en las que intervienen: en la síntesis de metionina, en la conversión del deoxirubitelato o DUM, o la deoxitimidalato, que es el TMPT, y el catabolismo de la histidina. La vitamina B12 la vamos a encontrar, hay de origen animal, especialmente en el hígado, los riñones y el corazón. Por eso preguntamos a los pacientes si comen vísceras, ¿no? Pero bueno, lo que sabemos también que el ácido fólico se encuentra mucho en las verduras verdes y el B12 cuando comemos vísceras. Dice que en nuestro medio se forma de suplementos en productos comerciales como los cereales también, ¿no? Las principales reacciones en las que intervienen como cofactor de reacciones en el metabolismo del folato, en la transformación de metilmalonil coenzima A en succinil coenzima A y en la oxidación de los ácidos grasos. Característica de su absorción, por ello a veces también dan B12 cuando están bajando de peso, ¿no? Debe unirse al factor intrínseco secretado por las células parietales. El complejo vitamina B12 factor intrínseco es absorbido activamente, fundamentalmente en las células mucosas del hilo terminal. O sea, cuando tenemos alguna neoplasia o tenemos gastritis atrófica, que puede también implicar las otras, veamos el hilo terminal y va a estar de repente sin globulación, ¿cómo le llaman? Esas vellosidades, y va a ver que no se va a poder absorber el complejo vitamina B12 factor intrínseco. Los aspectos cuantitativos nutricionales del ácido fólico y la vitamina B12. Los requerimientos mínimos son 2 microgramos por día en el ácido de la vitamina B12 y el ácido fólico de 50 a 100 microgramos por día. En la dieta normal hay de 5 a 30 y en el de la B12 y de 500 a 800 por día en el ácido fólico. Las reservas son de 2 a 4 miligramos, de 5 a 10 en el ácido fólico. El tiempo de la aparición del déficit en la vitamina B12 es de 3 a 4 años y en el tiempo de aparición de la deficiencia del ácido fólico es de 3 a 4 meses. Por ello es muy importante que cuando tienen una embarazada tiene que tomar ácido fólico, porque van ustedes a observar que hace trastornos en el desarrollo neuronal del niño. Entonces debe tomar ácido fólico. Y como le digo, hay bastante en verduras verdes. Y dice que especialmente lo tenemos en el ceviche, ¿no? Cuando comen el pescado, ese fresco, macerado con limón, ahí tenemos ácido fólico. Por ello dice que nuestros gestantes tienen muy poca deficiencia de eso, porque a todos nos gusta comer el ceviche. Entonces los niveles séricos de vitamina B12 van de 200 a 1200 picogramos por mililitro. Cuando se excede ya estamos frente a una enfermedad patológica. Cuando estén menos, también ya sabemos que es déficit y debemos administrarlo. Pero ojo, siempre les digo que por favor primero hagan el dosaje y después le pongan, porque tenemos la costumbre de pedir y poner, o sea, ya tiene anemia, le ponemos B12, cuando son ancianos sobre todo. Y ya se cambia todo el aspecto, hasta en el médula se ve la deficiencia. Con una sola ampolla valida. En el ácido fólico es de 6 a 20 nanogramos. Los niveles eritrocitarios son de 60 a 700 nanogramos de ácido fólico. Síndrome megaloblástico biológico. Las células con mayor actividad mitótica, como las hematopoyéticas, son las más afectadas por la alteración del ADN. En la médula ósea, el aspirado de médula ósea en la exploración adecuada es hipercelular, hay hiperplasia eritroide con megaloblastosis. Otras células también sufren cambios característicos, destacando metamelocitos gigantes, solo indicados en casos de duda. O sea, actualmente la médula ósea la restringimos, ¿no? Si tenemos ya la deficiencia de B12, creo que está de más hacer una médula ósea, porque es un diagnóstico traumático, invasivo, ¿no? En sangre periférica, ¿qué podemos observar? Leucopenia o trombopenia, generalmente moderados, macrocitosis, ovalicitosis, macrovalocitos también, o anisopoiquilocitosis. ¿Se acuerdan que es anisopoiquilocitosis, doctora?
¿Quién se acuerda que está en reticulocitosis? La variabilidad en el tamaño y la forma, ¿no? Aniso es el tamaño y poiquilocitosis es la forma. Ya, entonces vamos a ver que hay una gran variedad de sangre periférica. Nos va a llamar la atención sobre todo que el tamaño es grande. En el caso de los neutrófilos vamos a observarlos también. En lugar de tener 5 lobulaciones, tiene 7, tiene 8, tiene 10. Por eso hablan de hipersegmentados. Dice que es muy característico, pero no patognomónico, pues puede verse también en la anemia ferropénica por fármacos y otras causas, ¿no? Entonces, la serie blanca dice que hay reticulocitos bajos, por eso que le llaman anemia regenerativa. Si no hay ADN, no va a haber reticulocitos. ¿Qué es el reticulocito? ¿Quién se acuerda? Son los glóbulos rojos jóvenes, ¿verdad? Sí, entonces no se va a ver eso. O sea que no vamos a encontrar, bueno, pues no. Normoblastos, que es lo que sale cuando se ve. Los reticulocitos es una coloración especial con azul de metileno que nos deja ver, nos deja observar la cantidad, ¿no? Y bien dice la serie blanca, pleocariocitosis o neutrófilos hipersegmentados. En otras células se puede mostrar cambio megaloblástico como lo de la mucosa oral. La lengua es papilar, el estómago también hay ¿cómo se le llama? Displasia o aplasia, puede estar como atrófico. Igualmente la vagina y el cuello uterino. O sea, se afecta casi toda la economía, ¿no? Y en el caso de la bioquímica, como consecuencia del aborto intramedular, porque dentro de la médula ósea, detecta aumento notable de la LDH y discreto de la bilirrubina indirecta, porque como son glóbulos grandes, a la hora de pasar por el vaso no pasan los filtros, se desliza y aumenta la bilirrubina indirecta, ¿no? Y eso nos puede también dar un leve tinte histérico del paciente. Entonces, en la etiopatogenia, el déficit de la vitamina B12, puede haber déficit alimentario cuando hay mala absorción, así nos da la anemia perniciosa, una cirugía gástrica, ahora que hay la bariátrica, que tiene mucho de ayuda para los que desean bajar el peso, o inclusive dice que curan la diabetes con eso. Gastritis por Helicobacter pylori, Helicobacter pylori está metido en una serie de enfermedades hematológicas. El tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, ¿no? O sea, hay muchas causas como esta. La insuficiencia pancreática exocrina, la afección del hígado terminal o la enfermedad de Crohn, síndromes malabsortivos generales, malabsorción de la cobalamina de los alimentos frecuente en ancianos, la enfermedad de Hirschsprung, que es la congénita, y la competencia por vitamina B12 en la hemodiálisis. Por ello, cuando hacen hemodiálisis, también ponen ampollas de hierro y también de B12. El déficit de ácido fólico es un déficit nutricional en el alcoholismo, en el hábito de fumar, en fármacos, cuando hay mala absorción, cuando hay exceso de requerimientos, como por ejemplo el embarazo o la adolescencia, ¿no? Y hay sin déficit de ácido fólico o vitamina B12 en trastornos hereditarios del metabolismo, del ácido fólico y de la cobalamina. Otros tenemos la oroticoaciduria, el síndrome de Lesch-Nyhan, anemia megalobláctica sensible a tiamina. Hay algunas que son sensibles a tiamina, ¿no? En fármacos tenemos antagonistas de los solatos, el metrotexate, que se usa mucho en quimioterapia, también se usa en reumato, análogos de la purina, 6-mercaptopurina o la 6-tioguanina, el aciclovir, la azatropina, análogos de la peptidina como la silodurina, ya que es para los HIV, ¿verdad? Inhibidores de la reductasa del ribonucleico como la hidroxiuria, que lo usamos mucho también en hematología para tratar diversas enfermedades como anemias hemolíticas, ¿no? La citalabina, que la usamos para la leucemia, y la inactivación de la cobalamina por el óxido nitroso, ¿no? Que es un fármaco, es un anestésico. Entonces, hablemos de la anemia perniciosa o la anemia de Addison-Birner. El concepto de incidencia. Tenemos anemia megaloblástica relacionada con una gastritis atrófica autoinmune que origina un déficit de factor intrínseco, con la consiguiente falta de absorción de vitamina B12.
La anemia megaloblástica más frecuente en la población mayor de 65 años ocurre más o menos en el 1.9%. Es más frecuente en sujetos de origen escandinavo, inglés o irlandés, o sea, digamos de raza blanca, ¿no? De 9 a 17 casos por 100.000 habitantes por año, pero se presenta en cualquier localización geográfica y etnia. Acá tenemos otra estadística, no se prueba ninguna. Sin relación definitiva con la herencia, pero existen casos de anemia perniciosa en familiares en primer grado, en parejas de gemelos univertilinos y en familiares que se observan fenómenos autoinmunes diversos y anticuerpos antifactor intrínseco, más frecuente con el genotipo HLA DRB103 y DRB104, tendencia a predominio femenino con variaciones entre las series. Bueno, con respecto a la anemia perniciosa, como decimos, acá hay una deficiencia del factor intrínseco que se absorbe en las células parietales. Entonces nosotros, para poder diagnosticar, pedimos, ¿no?, medir factor intrínseco y si hay anticuerpos anticélulas parietales, como también puede haber anticuerpos antifactor intrínseco. Sin esos dos conceptos no podemos catalogarlos de anemia perniciosa. Y como bien dice, puede ser hereditaria, ¿no? Se ha visto casos, hemos visto, de que el padre, o sea, el abuelo lo tiene y futuramente lo va a tener la hija y a veces los nietos, o salta una generación y lo tienen los nietos. Y usualmente estos cursan con diarrea crónica. La clínica. El biotipo con cierta frecuencia clara, canas precoces, iris azul o clara. Sistémicos, anorexia y adelgazamiento, que no es muy frecuente. El síndrome anémico es un poco larvado, lento, como hemos dicho. La deficiencia de B12 se da en 3 o 4 años, por lo general bien tolerado. Digestivos, hay dispepsia gástrica, diarrea malabsortiva, o sea, tendríamos que hacer un examen de heces funcional. Hay la glositis, que ya la hemos hablado, bueno, no tengo fotos ahorita. Glositis de Hunter, que es ardor lingual, la lengua lisa, roja y brillante, que cuando hagamos las prácticas probablemente vamos a encontrar varios, o ya en medicina interna les han mostrado. Neurológicos hay relativamente infrecuentes en la actualidad por diagnóstico más precoces, pero tendremos el síndrome de mielosis funicular o degeneración combinada de los cordones medulares, ¿no? Combinación de los síntomas de afección piramidal y de cordones posteriores, el signo de Romberg, la sensibilidad profunda alterada y a veces también hay demencia, ¿no? Y otros tenemos como distrofia cutánea, manifestaciones autoinmunes como vitíligo, tiroiditis. Cada vez que vean un paciente con vitíligo, siempre piensen que puede tener deficiencia de vitamina B12 y pídansela, porque además va a empezar con anemia probablemente, ¿ya? Tiroiditis, como bien han dicho, ahí también ya han hecho capítulo de endocrino. Y el nivel debe ser demostrarse con dos hechos de menos de 180 hasta 200, generalmente menos de 100 picogramos por mililitro. Si más de 100, además de tener homocisteína o un metilmalónico elevados, que eso es lo que nos puede dar una pauta sobre que se trata de una anemia perniciosa. Y demostrar gastritis atrófica por biopsia gástrica o anticuerpos gástricos positivos, porque hemos dicho anticuerpos anticélulas parietales. Determinación de anticuerpos tipo 1 en el suero 70% y en el jugo gastro 80%, los fijadores 40%, anticélulas parietales, antifactor intrínseco, ¿no? Anticélulas parietales con inmunofluorescencia o anti-ATPasa y ELISA o inmunodiagnóstico 90%. La gastroscopía y biopsia de la mucosa gástrica revela que hay un problema anatomopatológico. Nos va a dar gastritis autoinmune de tipo A con pérdida de células parietales en el fondo y cuerpo del estómago. Hay infiltración de la lámina propia con linfocitos y metaplasia intestinal del epitelio. La cianocobalamina y hidroxicobalamina se administra en forma intramuscular y según cómo está este esquema, ¿no? Que dice primera semana 1000 microgramos por día durante una semana, es cuando está hospitalizado, y 1000 microgramos por semana durante 3 semanas, y el mantenimiento es 1000 microgramos cada 1 a 2 meses de por vida, cuando nos demuestra que es deficiencia de factor intrínseco o trastorno de las células parietales, o sea, cuando es una anemia perniciosa.
Pero cuando hay deficiencias que encontramos en los ancianos por las causas que hemos dicho, podemos darlo también de esa forma y ya no será de por vida, sino que hay que dosarlos, trabajando. Usualmente, como bien les dije, están a veces hasta 1 año o 2 años y luego comienzan otra vez a bajar. No, recientemente se ha tomado la idea de que es posible el tratamiento efectivo por vía oral o incluso nasal, pero si sabemos que es una anemia perniciosa, o está alterada, las células no se va a absorber, ¿no? Por eso preferimos dar intramuscular. No siempre requerirá mayor adhesión hepasanina de tratamiento, debe ser de 1 a 2 miligramos por día. Claro, el bajo costo de la cobalamina inyectable, que es fácil de dar, claro que es un poco dolorosa, pero se debería dar, ¿no? Y dice, se detecta un pico reticulocitario de los 3 a 5 días, o sea, si observamos pico reticular, quiere decir que la médula vuelve a funcionar, ya empiezan a remontar más tarde, o sea, cuando ya baja la LDH y la bilirrubina indirecta si están elevadas, ¿no? La megaloblastosis se corrige en horas o pocos días. La hiperhematopoiesis inmediata puede provocar hipopotasemia en los primeros días y más lentamente con el consumo de hierro. Se debe monitorizar el potasio y suplementar con hierro en caso de reservas que no estén buenas. Bueno, en esto, por ejemplo, dice que el paciente con una anemia megaloblástica severa puede darnos un síndrome de hiperpotasemia porque le pone la B2 y todo comienza a funcionar y hay gran destrucción de las células y de potasio por ende, ¿no? Entonces, ello hay que monitorizarlo. Y a veces también, aparte de monitorizar el potasio, a ver si es que tiene el hierro necesario para que madure, porque si le falta hierro no va a madurar, ¿no? Yo mucho recuerdo el caso, creo que seguramente se los he dicho a mis alumnos en clase, un joven, creo que era de 20 y tantos años, que ingresa a la UCI de Rebariátic con pancitopenia severa. Entonces todos dijimos anemia plástica. Para anemia plástica hay que hacer pues, biopsia, ¿no? Pero lo curioso es que tenía la B12 casi en 0, y entonces era una anemia megaloblástica. Siempre hacíamos aspirado antes, ahora lo hacemos menos, y llamaba la atención que tenía una médula hipercelular con megaloblastosis. Y creo que sí tenía reservas de hierro, y como estaba en UCI se quedó para monitorizar el potasio, porque sí hemos tenido casos severos, ¿no? La advertencia es esa. Y el paciente mejoró, felizmente, ¿no? Porque si hubiera sido una anemia plástica, cuando estoy conversando, todavía no hacíamos trasplantes, no solamente hacíamos transfusiones. La anemia megaloblástica por déficit de ácido fólico. El déficit nutricional en países desarrollados solo asociado a mayor requerimiento de marginados ancianos. En el tercer mundo es frecuente por la dieta deficiente en folatos. En el alcoholismo, la causa más frecuente de macrocitosis en nuestro medio generalmente sin anemia y sin relación con déficit de folato o cobalamina y no responde a esta vitamina. Con todos los alcohólicos son especialmente propensos a desarrollar también un déficit de ácido fólico y de anemia megaloblástica por la vitamina. El hábito de fumar induce a la reducción de niveles de folato y de vitamina B12 que se atribuye a la entrada de ácido cianhídrico. Los fármacos que disminuyen la succión, anticonvulsivantes, la difenilantoína, la primidona, el fenobarbital y otros barbitúricos, la sulfasalacina y algunos anticonceptivos hormonales. Los antagonistas del ácido fólico de inhibición del hidrofolato reductasa da un cambio megaloblástico sin déficit sanguíneo de folato. Ya hemos dicho que antiácido fólico es el dextrometorfano, ¿cómo se llama? El que usamos para como antimaláricos o antirreumatoideos, ¿no? La mala absorción se da a la afección del intestino delgado, puede producir entre otros mala absorción de ácido fólico, el escruto epical puede producir mala absorción de ácido fólico y a veces de vitamina B12. El exceso de requerimientos en el caso del embarazo, especialmente en el tercer trimestre, la administración profiláctica de ácido fólico en enfermedades cutáneas exfoliativas como la psoriasis, que puede agravarse si se recibe tratamiento con metrotexate, en la hipereritropoiesis, anemias hemolíticas crónicas, por ejemplo, ¿no? También necesita ácido fólico.
No sé si en algunos hemos hablado con sus compañeros cuando hemos tratado las anemias hemolíticas. Usualmente en casi todas damos en gran cantidad ácido fólico porque ayuda a formar células y a producir mayores hematíes y mayores plaquetas. Tal es así que a veces usamos 3, hasta a veces 4 tabletas desayuno, almuerzo y comida, ¿no? Que llega casi a 20 miligramos o más. Y da efecto porque los pacientes mejoran. Entonces, los requisitos en anemia macrocítica tiene que ser volumen corpuscular mayor de 47 y el nivel sérico o eritrocitos de ácido fólico menos de 3 nanogramos por mililitros y en el eritrocitario menos de 100. Y buscar la causa siempre, ¿no? En todos los casos, excepto fármacos y mala absorción, ácido fólico 5 miligramos por día versus vía oral durante 4 meses, que eso sería cuando continúa y persiste la causa, ¿no? O sea, eso es como mantenimiento, pero ya les dije que usamos mucho más, ¿no? Claro, y 5 miligramos es diferente a 0,5, que es lo que viene en la presentación, ¿no? Mala absorción, hay que ensayar el ácido fólico oral. Si no hay respuesta óptima, 1 miligramo por día de ácido folínico parenteral. Ese es otro tratamiento que podemos hacer. Fármacos, ácido fólico, vía oral o parenteral, de 3 a 15 miligramos por día. Y esta es una visión rápida de lo que sería una anemia normocítica, normocrómica, como está. Bueno, entonces lo normal es que veamos así como un disco bicóncavo, no tengo ninguno de perfil, pero tienen así una diferencia de color y es normocítica, normocrómica porque el tamaño está adecuado, ¿no? Esto sería como un linfocito, es un poco más grande que un hematíe, pero en una anemia megaloblástica vamos a observar que son sumamente grandes, comparado por ejemplo y este que es más pequeño, o este que sería un tamaño casi normal, casi duplica el tamaño de la megaloblástica. Este es un linfocito, esto es un neutrófilo. Si contamos los anillos tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y como a veces está hacia atrás puede tener más, ¿no? Pero casi siempre el neutrófilo no lleva más de 4 o 5 lobulaciones, pero en el caso de la megaloblástica sí lo vamos a encontrar. Acá, por ejemplo, pueden observar en esta normocítica normocrómica que está señalando las plaquetas, que son chiquitas, ¿no? Este es las plaquetas de este tamaño, ¿no? Acá no creo que esto sea una plaqueta, ¿no? No he puesto plaquetas, pero también serán macroplaquetas, o sea, el doble, el triple, como si fueran 2 o 3 puntas, que a veces un poco como que suplementa y no hace sangrado, no hace petequia, ¿no? Pero que lo que más llama la atención en estos pacientes es que tienen su lengua descapilada, la mucosa roja, eritematosa, ¿no? Y lógicamente también la piel seca y todas esas cosas, ¿no? Bueno, creo que ahí era todo. Sí, está todo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Dígame. La anemia por deficiencia de B12 existe, sino en realidad es deficiencia funcional de la placa. Bueno, relativamente, pero sí existe.